A propósito de la difícil situación por la que atraviesa el Perú, este video pretende realizar una serie de sugerencias o propuestas con el objetivo de tener un panorama claro respecto de lo que cabría hacer en relación con el desgobierno y la falta de rumbo que advertimos que está afectando el logro de un mejor futuro y destino para el Perú. Este video se titula Los ajustes que se necesitan para la transición hacia el cambio, medidas para orientar la acción frente a la crisis de gobernanza y de gobernabilidad. ¿Cuál es la fotografía que podemos tener hoy día de nuestro Perú? Estamos ante una situación de crisis política y de gobernabilidad. Esta crisis se caracteriza por la incertidumbre política, por la inseguridad ciudadana en la que advertimos asaltos, robos, huelgas, toma de carreteras, saqueos y protestas callejeras. Se caracteriza también porque nos hemos acercado a índices de inflación muy alta, en particular en el mes de marzo se ha registrado el 6.8% de inflación y por último cabría caracterizar también esta coyuntura como una en la que existe falta de rumbo en la conducción de la sociedad y del Estado. ¿Qué fotografías podemos tomar recientemente de esta situación en el Perú? En primer lugar, sabemos que la aprobación de la gestión presidencial ha disminuido ostensiblemente desde un inicio en el que se encontraba en el 52%, ha descendido en el mes de febrero al 14%, ha subido ligeramente en marzo al 19%, pero la tendencia es a que se descienda cada vez más en razón a la falta de rumbo que se advierte en la conducción del Estado y del país. Se ha advertido que igualmente la inflación en el mes de marzo ha llegado al 6.8%, un índice bastante alto en relación con lo que ha ocurrido en años posteriores. El índice de inflación tan alto no se advertía desde el año 2008 con la crisis internacional que afectó a todo el planeta. Recientemente también se ha advertido situaciones delicadas como el pedido masivo de una gran parte de la población que pide elecciones generales ya, que se vayan todos, mientras que por otro lado existe la convicción de un grupo pequeño de habitantes y de políticos y ciudadanos que insisten en la necesidad de convocar a una asamblea constituyente como si con esta medida pudieran corregirse los principales problemas que afectan al Perú. Frente a ese tipo de medidas, han habido manifestaciones recientes igualmente en las que se ha notado que la población reacciona diciendo que no quiere una asamblea constituyente y en este esfuerzo se han sumado pobladores que integran tanto sindicatos como organizaciones campesinas, gremios de transportistas, etcétera. La pregunta que esta coyuntura nos lleva a formular es ¿de qué es resultado la inoperancia de la que somos testigos y cómo es que llegamos a la situación tensa e inmanejable que afecta hoy al Perú? De manera frontal, directa y cruda, lo que tenemos delante es que los partidos políticos no han tenido la capacidad ni la visión necesaria para manejar consistente ni eficazmente el sistema político ni las instituciones estatales. El Perú actualmente no vive una situación normal. Por lo mismo, es urgente tomar medidas que controlen el desgobierno, la incertidumbre, la falta de rumbo y la inoperancia institucional. Para ello, sin un pacto transversal de todas las fuerzas políticas, el Perú naufraga. Sin la inteligencia cruda de la situación que precipita al Perú a la anomia y a su colapso político, y sin la disposición de las fuerzas políticas de poner todas su mejor esfuerzo y su parte, nuestra salud colectiva se agudiza y se agrava. Hoy es una exigencia que todos cedan en nombre de un bien superior a cada una de las fuerzas que aglomeran parte de nuestros intereses, ideologías y visiones sobre el Perú
sobre sus objetivos y sobre sus metas. En suma, el país se descarrila con el desgobierno y la incapacidad de contención del gobierno. El rol de las mayorías y minorías en el Parlamento no consigue evitar la insostenibilidad de la situación política nacional. Existe una radicalización del disenso. Por ello es necesariamente indispensable amortiguar la polarización y crear un clima de distensión y de apaciguamiento político. ¿Cuál es la exigencia indispensable en esta coyuntura? El requisito central es que no hay consenso, acuerdo ni pacto eficaces sin conciencia ni convicción sobre la urgencia de las medidas que deben adoptarse para tratar de salir del escollo en el que el Perú se encuentra actualmente. Ningún acuerdo ni cambio es posible sin la acción que deben tomar hoy los mismos partidos políticos que hoy ocupan los puestos estatales en los que se deben realizar los cambios. Por lo tanto, cualquier tipo de cambio, no obstante las incapacidades demostradas de los operadores del sistema estatal, supone la voluntad de hacer lo mejor de su parte en medio de esas incompetencias. ¿Quiénes tienen competencia para liderar los cambios urgentes que la crisis actual demanda? Si bien cabe que la iniciativa se genere o proponga en fuente no estatal, la solución solo la pueden tomar quienes ocupan puestos de autoridad y tienen competencia funcional para tomar las decisiones que nos saquen de la crisis. Frente a esta situación y panorama, ¿qué escenarios se presentan como salidas posibles a la crisis? Podemos presentar 4 tipos de escenarios. Escenario número 1, la vacancia de Pedro Castillo, la asunción de la presidencia por Dina Boluarte y la forma de gobierno plural integrado por representantes de partidos con presencia parlamentaria. No se requeriría elecciones en este escenario número 1. Escenario número 2, vacancia de Pedro Castillo y renuncia o vacancia ulterior de Dina Boluarte. Asunción de la presidencia por el presidente del Congreso que convoca a elecciones presidenciales para concluir el periodo 2021-2026. Escenario número 3. Es lo mismo que el escenario número 2, pero se convoca a elecciones generales, no solo presidenciales, para completar el periodo 2021-2026. Escenario número 4, lo mismo que el escenario anterior, número 3, pero las elecciones generales se convocan para un nuevo periodo constitucional de 5 años completos, que empezarían a partir de la culminación prematura del periodo que se interrumpe. ¿Por qué se convocaría solo a elecciones presidenciales? Este es un desarrollo de uno de los escenarios. La renuncia o la vacancia se motiva en la incapacidad, la incompetencia o la inidoneidad para conducir el Estado y el país de quienes fueron elegidos para desempeñar la presidencia de la República. Eliminada la falla en la conducción del gobierno, no correspondería afectar la composición del órgano que removió el daño que afectaba la gobernabilidad de la República. Por lo tanto, no sería necesario convocar a elecciones parlamentarias, sino solamente a elecciones presidenciales. ¿Y por qué habría la posibilidad de que se adelante las elecciones generales? Este es un desarrollo del supuesto en el que el escenario nos dice que quien llegara a la presidencia de la República debiera convocar a elecciones generales y no solamente a elecciones presidenciales. ¿Por qué entonces podría adelantarse la conclusión del actual periodo constitucional e iniciar uno nuevo? En razón, fundamentalmente, del descontento generalizado con el gobierno y el Congreso, la deslegitimación de la autoridad política en el Estado, la ausencia de rumbo cierto y claro en la conducción del Estado.
la inoperatividad e ineficacia funcional del régimen representativo y en los liderazgos precarios, inexpertos y volátiles en las agrupaciones políticas. ¿Por qué habría la posibilidad de que se adelanten las elecciones generales en un escenario en el que solo pueda completarse el periodo interrumpido y no disponer que se inicie un nuevo periodo constitucional desconociendo el periodo previo en el que se ha interrumpido? La interrupción tiene el objeto de favorecer una transición para comenzar de nuevo en el 2026. El quiebre permite renovar la composición de los órganos estatales con operadores mejor capacitados. Si la crisis impide la continuidad de los actores durante el desarrollo de un periodo, el propósito que debe reemplazar a los actores por otros que terminen lo mal comenzado. La finalidad de la conclusión prematura del mandato es licenciar a quienes no lo hicieron bien para que el pueblo los reemplace con otros que lo intenten mejor. El adelanto de elecciones generales no es empezar un periodo nuevo, sino ensayar el gobierno y la representación con un equipo renovado para que termine el periodo interrumpido. ¿Qué hacer en caso acabe prematuramente el actual periodo constitucional, independientemente de las decisiones que se tome una vez que se haya optado por la conclusión prematura, por la interrupción prematura del actual periodo constitucional? ¿Qué medidas son las que cabría tomarse con el fin de superar la crisis que actualmente nos afecta? En caso prosperara el que se vayan todos, ¿cómo orientar la transición para mejorar las condiciones de nuestra convivencia colectiva y para evitar que nuestras deficiencias reproduzcan males peores que los que padecemos hoy? ¿Cómo limitar y minimizar la reproducción y la expansión de los males de nuestros hábitos políticos? ¿Qué males es necesario controlar y prevenir que no se repitan a partir de las experiencias políticas recientes? El compromiso esperado es llegar a una plataforma de acuerdos para unir la diversidad de medidas en un centro que minimice y evite con su actuación de modo efectivo la actual expansión de la polarización y la atomización actual. Las fases para alcanzar esta plataforma son tres. Primero, una convocatoria al diálogo con la agenda del diagnóstico y de los consensos esperados. Segundo, un acuerdo de los participantes en el diálogo sobre las medidas para la transición. Y tercero, la puesta en marcha del plan común de acción entre los partidos participantes de manera que la gestión se materialice en las medidas que se ha acordado que se adopten. ¿Qué se esperaría alcanzar? En primer lugar, la definición de las áreas críticas y esenciales en las que debe realizarse reformas políticas y ajustes institucionales. En segundo lugar, la identificación de las medidas con las que se ordene la transición para superar la incertidumbre, la inestabilidad y la ingobernabilidad actual. Y en tercer lugar, el compromiso plural y transversal de apoyar las iniciativas que se decida adoptar para asegurar la transición a un nuevo orden en nuestra vida política. ¿Qué se debe limitar y evitar en el sistema político? Si lo que queremos es evitar regresar a lo mismo, las advertencias que nos está dando la actual situación en la que los partidos políticos están demostrando con su inoperancia y su inefectividad que no están llevando a cabo los cambios que se necesita por precisamente la inexperiencia de quienes han llegado a ocupar los puestos en representación del pueblo, nos lleva a plantear que lo que debemos evitar es ese tipo de comportamientos de los partidos políticos que han demostrado ser inadecuados
para cumplir con las funciones que la Constitución y el Estado exigen que cumplan quienes en representación de la voluntad general del pueblo hoy ocupan puestos de responsabilidad en el Estado para la conducción de nuestros destinos y de nuestro futuro. En primer lugar, lo que se debe limitar y evitar en nuestro sistema político es que los partidos políticos no se enfoquen en lo que el Perú necesita hoy y mañana, que los partidos políticos sacrifiquen la atención de las necesidades generales del país en su afán por llegar y quedarse en el poder, que los sucesivos gobiernos no continúen los procesos y proyectos exitosos de los gobiernos anteriores, que los operadores del Estado diagnostiquen mal los problemas nacionales y se ocupen de generar soluciones falsas o inadecuadas para problemas que no existen, y evitar, por último, que los partidos políticos no formen ni preparen cuadros y equipos para reemplazar los puestos de gobierno y representación en el Estado. Ante esta situación, ¿cómo preparar la transición del modo más sagaz y razonable posible? Tenemos algunas medidas que cabe pensar para superar las deficiencias que enfrentamos actualmente. ¿Qué deficiencias son graves en el régimen político? En primer término, la representación proporcional aleja al representante de la circunscripción que lo elige. En nombre de la supuesta mejor participación de las minorías en nuestro sistema representativo y político, se señala que debe existir presencia de las minorías en el Congreso y en el gobierno. Se ha demostrado que la representación proporcional, lejos de permitir la presencia de las minorías, lo que hace es introducir elementos y factores de ineficiencia dentro de nuestro sistema y el alejamiento del elector frente a su representante. La opción más adecuada en función de la deficiencia que representa la representación proporcional es reemplazar la proporcionalidad por el sistema mayoritario. El voto preferencial, por otro lado, debilita la capacidad de agencia de los partidos, los debilita e incentiva su irresponsabilización. La opción frente a esta alternativa es fortalecer el vínculo entre el candidato y el partido a través del distrito uninominal. El distrito uninominal, en este sentido, complementa la opción por el sistema mayoritario en vez del sistema proporcional, por un lado, y por otro lado, acerca el vínculo que tiene el elector con quien el elector identifica como su representante y por lo tanto a partir de ese mejor vínculo cabe que el elector que reconoce a un representante para su circunscripción pueda controlarlo mejor y en su momento y en su caso pedir la revocatoria de quien incumple con las expectativas y el mandato que el elector tiene respecto de quien lo representa. De igual manera, el voto preferencial disminuye el vínculo, la cohesión y la disciplina internos de los partidos políticos. Ante esta deficiencia, lo que cabe hacer es congelar el vínculo con la exclusión del Congreso de quienes renuncien o sean expulsados del partido. Si lo que está fallando son los partidos políticos como agencias de intermediación eficaz entre el Estado y la sociedad, lo que necesitamos es tomar medidas para que los partidos hagan una reingeniería de sí mismos, pero también herramientas para que los partidos se responsabilicen de modo eficaz y que no diluyan sus responsabilidades apelando al voto preferencial o a la falta de decisión que ellos tienen sobre la composición de las listas con las cuales se presentan como una opción ante las elecciones generales. La congelación del vínculo de la relación de representantes con las que se llega a las elecciones, de manera que quien renuncie o quien sea expulsado del partido no permanezca en un puesto estatal y que sea reemplazado por quien en la lista del partido ha sido designado para ocupar ese puesto, es una medida que fortalece la posición de los partidos políticos y los habilita para que sean más responsables
y eficaces en la gestión de los puestos que el electorado le confía. Otra deficiencia grave en nuestro régimen político es la reciente modificación de la Constitución para disponer la irreelegibilidad de los cargos representativos, que disminuye severamente la eficiencia del Congreso. Frente a esta mala decisión que ha sido inducida incorrectamente a través del Poder Ejecutivo en el periodo 2019-2021, lo que corresponde sería reconocer la reelegibilidad de los cargos representativos en el Congreso Nacional, de forma que se permita la inclusión de quienes han adquirido experiencias en el desempeño de los puestos de gobierno y representativos. De otro lado, otra deficiencia es que actualmente no se reconoce el rol que tiene el ciudadano como juez de su propio mandato. Si su representante no cumple, el ciudadano tiene derecho a revocar el mandato. Por lo tanto, frente a la deficiencia que actualmente tiene el ciudadano, al que no se le reconoce la competencia como juez de su propio mandato, la opción es reconocer la facultad del electorado de revocar el mandato de un congresista con más de la mitad de los votos válidos en una consulta popular. Otra deficiencia grave de nuestro régimen político es que el multipartidismo en el Perú atomiza destructivamente el funcionamiento de las instituciones estatales. Frente a esta situación de multipartidismo, en la que los partidos no actúan como si fueran agencias de intermediación real y efectiva, sino como cascarones, como clubes electorales que llevan a los puestos representativos a aventureros e improvisados en los procesos políticos y los procesos estatales, la opción es elevar la valla electoral al 10% de los votos válidos para acceder al cálculo de la cifra repartidora, por un lado, y por otro lado, que entre finalmente en vigencia la norma sobre elecciones primarias y la democratización de los partidos, que actualmente ha quedado en suspenso, con una norma legislativa y con resoluciones que ha aprobado el Jurado Nacional de Elecciones. Por último, más deficiencias que son graves en el régimen político permiten enumerar: la investidura del gabinete no añade cohesión en la relación entre el gobierno y el Parlamento. Frente a esta deficiencia relacionada con el estéril rol que tiene la investidura en nuestro régimen de gobierno, corresponde eliminar la cuestión de confianza en la exposición del plan de gobierno según lo que prescribía la Constitución del año 1979. La investidura es una forma secundaria de conseguir consensos entre el Ejecutivo y el Parlamento que no llega a tener resultados esperados. Es simplemente una alternativa para contar con votos, pero no llega a establecerse una relación, un vínculo, ni ningún tipo de consenso político entre el Ejecutivo y el Congreso. Deficiencia adicional: el régimen unicameral disminuye la capacidad representativa del sistema. De ahí que, como consecuencia de las deficiencias del unicameralismo, el Tribunal Constitucional se haya convertido en una instancia legislativa adicional, que no debió ocurrir porque el rol central del Tribunal Constitucional es actuar como legislador negativo, no como legislador positivo, dictando normas desde un papel y posición que no le corresponden. Frente a esta deficiencia, la opción es la reforma del Parlamento con una Cámara adicional con competencias funcional y asimétricamente distintas a las de la otra. En este sentido, frente a esa deficiencia, los diputados se convierten en un órgano legislativo y de control, y el Senado es un órgano de evaluación y de dirección. La opción de desarrollo respecto de esta alternativa para superar la deficiencia de la unicameralidad es que el Senado sea elegido en distrito único, que integre a miembros de la sociedad organizada, que revise el cumplimiento e impacto de la legislación y que designe y remueva a los altos funcionarios estatales. A partir de estas alternativas que se ha planteado o sugerido, ¿qué debe aprobarse prioritaria y urgentemente? Reforma constitucional,
para el reconocimiento del distrito uninominal en un sistema electoral mayoritario en vez del proporcional. Reforma constitucional para eliminar la irrenunciabilidad del mandato de congresista. Reforma constitucional para la eliminación del voto de confianza obligatorio en la exposición del plan de gobierno ante el Congreso. Reforma constitucional para reconocer la revocabilidad del mandato de diputados con más de la mitad de votos válidos en la consulta popular. Modificación de la ley electoral elevando a 10% la valla electoral para acceder a puestos representativos en el Congreso y eliminar el voto preferencial. Reforma constitucional para la constitución del bicameralismo funcionalmente asimétrico, cuyas características principales podrían ser que los diputados sean elegidos en el distrito uninominal con 180 miembros, el Senado en distrito único e integrado con miembros de la sociedad organizada, diputados con la competencia de legislar y controlar al gobierno, el Senado como agente competente para la evaluación del cumplimiento de la ley y evaluación de su impacto social, el Senado como agente de intervención en el proceso legislativo solo si la ley no es aprobada con la mayoría absoluta o si diputados acuerda la revisión del Senado en el proceso legislativo con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de su Cámara. Y por último, la ratificación constitucional de los alcances de la Ley 31.355 sobre la cuestión de confianza, restringiendo los usos que abusivamente se han utilizado en el periodo en particular del año 2019 al año 2020. Finalmente, a partir de estas sugerencias y de este diagnóstico, la condición central ante la que nos encontramos es que el rumbo hacia un Perú distinto cambia solo cuando los líderes se escuchan entre sí y cuando deponen con humildad, sin altivez, sin soberbia, sin arrogancia y sin falso orgullo sus propias agendas individuales en nombre de la visión superior del bien común. Dejo estas consideraciones para quienes crean que tienen algún valor y puedan difundirlas y utilizarlas con el propósito de contar con un esquema que permita encontrar un camino que nos lleve fuera de la situación de entrabamiento en la que el Perú actualmente se encuentra. Muchas gracias.